tarde. Muchas gracias al Midrash Sefarad. Muchas gracias al Midrash Sefarad por nuevamente brindar la posibilidad y la plataforma para seguir estudiando y seguir creciendo en este mes de Elul. La idea de esta mañana era pues traer para las señoras que se han conectado, que han estado mandando preguntas, traer algunas respuestas de temas que tienen que ver con Rosh Hashanah y en particular para el cumplimiento de las señoras. Si hay alguna pregunta antes de comenzar, podéis abrir el micro y escuchamos a la pregunta, y si no, voy respondiendo a otras preguntas que han ido llegando. Entonces voy a ir comenzando con las preguntas que tenemos, y si van surgiendo preguntas, estáis invitadas a abrir el micrófono y a preguntar, por supuesto. La primera pregunta, y evidentemente es una pregunta que tiene que ver con lo que es en sí la mitzvah del día de Rosh Hashanah, y que atañe a un tema muy importante, es la pregunta acerca del shofar. Entonces, sabemos que el escuchar el shofar en el día de Rosh Hashanah es la mitzvah que la Torá nos precepta en este día. Y todo el mundo quiere llegar a la sinagoga para escuchar el shofar, y todo el mundo trae a los niños pequeños, etc. Entonces vamos a ver lo que nos dicen nuestros sabios acerca del sonido del shofar, y con respecto a las mujeres y con respecto a los niños pequeños. Nosotros sabemos que todas las mitzvot de la Torá que conllevan la obligación de hacer algo, lo que se llama una mitzvah taseh, y que además tienen un tiempo determinado para su cumplimiento, las mujeres están exentas de cumplir con esa mitzvah. Por ejemplo, la mitzvah del tefilín. El tefilín es una mitzvah de acción. Hay que poner el tefilín, hay que atar el tefilín en el brazo y ponerlo en la cabeza, y además tiene un tiempo determinado que es el día. De la misma manera, el shofar es una mitzvah que está determinada, que es de acción, es decir, Yom Teruah y el Ajem será el día del sonido del shofar, hay que hacer sonar el shofar. Y por otro lado, es una mitzvah que está limitada en el tiempo, porque solamente la mitzvah es en Rosh Hashanah, y además es solamente durante el día. Entonces, de aquí entendemos a priori que las mujeres también están exentas de escuchar el sonido del shofar. Pero en el caso de que una mujer quiera escucharlo, o quiera incluso tocar el shofar para sí misma, o un hombre que toca el shofar para mujeres, entonces la pregunta es si tiene que decir verajá o no tiene que decir verajá. Entonces aquí entramos en una discusión en el Shulchan Aruch, que entre el Shulchan Aruch y el Ramá, Shulchan Aruch y Rabbi Moshe Isserles, que trae la halajá para la tradición ashkenazí. Para el Shulchan Aruch, la mujer que cumple una mitzvah que no está obligada no tiene que decir verajá. Para el Ramá puede decir verajá, y así es la costumbre de las mujeres ashkenazí. En este caso, cuando una mujer toca para sí misma el shofar o un hombre toca para mujeres, una de las presentes debe recitar la bendición por todas. Nosotros en Ra'anana, en los últimos años, se empezó, particularmente cuando saltó la pandemia, se empezó a hacer el toque del shofar en toda la ciudad. Es decir, que la gente que sabía tocar el shofar habían establecido puntos particulares, y a una cierta hora determinada el Baal Toquea, el que iba a tocar el shofar, iba a ese lugar, la gente se reunía ahí, y ahí se hacía sonar el shofar, y el que no había podido escucharlo, entonces podía cumplir con la obligación. Y particularmente o principalmente eso se mantuvo después de la pandemia, y especialmente quienes iban a escuchar el shofar en esa ocasión, en los parques, en las esquinas de ciertas calles, etcétera, principalmente eran las mujeres. ¿Por qué? Porque no habían podido acudir en el día, en la mañana, a la sinagoga a escuchar el shofar, y solamente iban a escucharlo en estos lugares. Ahora, la pregunta que surgía siempre, y así nos lo explicaban desde la Rabanut de Ra'anana, es si había que decir verajá o no había que decir verajá, y si había que decir sheheyán o no había que decir sheheyán. Entonces, lo primero era que se preguntaba si había mujeres ashkenazim, si no habían escuchado todavía el shofar ninguno de los 2 días, se les pedía a ellas que dijesen verajá y que dijesen sheheyán, y en caso de que no fuese así, entonces no se decía verajá y se hacía sonar directamente el shofar. Entonces, eso es con respecto a la obligación de escuchar el shofar.
La otra pregunta es el caso de los niños. Bien, de la misma manera que la mujer está exenta de escuchar, los niños que no llegaron a la edad de Bar Mitzvah están exentos de escuchar el sonido del shofar. ¿A partir de cuándo están preceptuados? Pero no por la mitzvah de escuchar el shofar, sino por la mitzvah de jinuj, de educar a los hijos en el cumplimiento de las mitzvot, a partir de que llegan a esa edad, la edad de jinuj. Es decir, dice aquí, a partir del momento en el que entiende que es preceptivo escuchar tashrat, tashat y tarat. Es decir, cuando el niño entiende que hay una mitzvah de escuchar el sonido del shofar y que el shofar tiene 3 sonidos, entonces a partir de ahí el niño también se le lleva para que se acostumbre y que aprenda cómo son las mitzvot. Mientras no entiende esto, no tiene sentido enseñarle a cumplir el precepto. Sin embargo, si es capaz de estar de pie en silencio durante el toque del shofar y no molestar a los que están rezando, es bueno traerlo a la sinagoga para que se impregne de recuerdos embebidos de santidad. ¿Quién nos recuerda? Está siendo niño o siendo niña de estar en la sinagoga y escuchar el sonido del shofar junto a su madre o junto a su padre, que es algo que te marca y que después te ayuda a construir tus vivencias dentro del judaísmo. Entonces, si el niño o la niña son capaces de estar en silencio, de pie y escuchar el shofar junto con su padre o con su madre, entonces también se le puede traer. Sin embargo, en el caso de un niño pequeño al que le resulta difícil mantenerse en silencio, está prohibido traerlo a la sinagoga durante el rezo o el toque del shofar para que no distraiga y que no interrumpa a los que están rezando. Esto es importante y por eso es que se hacían estos toques especiales para señoras fuera de la sinagoga. Bien, yo entiendo que fuera de Israel es mucho más complicado hacer esto, pero a lo mejor se puede organizar aquellas mujeres que no pueden acudir a la sinagoga para escuchar el shofar en su momento, pedir que se haga un toque del shofar, por ejemplo, antes de la plegaria de Minjá. Entonces, acuden a Minjá y directamente ahí se hace sonar el shofar, los 30 sonidos mínimos preceptivos y a partir de ahí también cumplieron con la mitzvah. Una vez cumplido el precepto de escuchar el sonido del shofar, está prohibido tocarlo si no es necesario, pues se trataría de una acción mundana. Pero el decreto no aplica a niños que llegaron a la edad de jinuj, sino que por el contrario, se les alienta a tocar el shofar todo el día para que sepan hacerlo cuando sean mayores. Es decir, los niños se les puede dar un shofar para que practiquen, ¿sí? Así dice el Ramá en la halajá. De todas maneras, deben tener la precaución de no hacerlo en horario en que las personas descansen. Eso, por supuesto. Entonces, esto con respecto al sonido del shofar y las mujeres, su obligación o no obligación. Entonces, hemos concluido que no están preceptuadas las mujeres de escuchar el sonido del shofar, que normalmente suelen ir a la sinagoga para hacerlo, pero en caso de no poder hacerlo o de tener un niño pequeño al cargo que no va a poder estar en silencio, es preferible que no vaya y si hay otro toque del shofar en otro momento, que vayan a escucharlo directamente aquí. Otra de las costumbres, ahora, una de las costumbres de Rosh Hashanah es la costumbre del tashlich. Bien, en la minjá, a la tarde del primer día de Rosh Hashanah, se acostumbra a acudir a una fuente de agua y simbólicamente verter nuestras transgresiones en las aguas. Bien, dice la halajá que la mayoría de las mujeres acostumbran a no cumplir con la costumbre del tashlich y hay quien sostiene que es mejor que no lo hagan incluso para que no haya mezcla de hombres con mujeres a la hora de ir hacia la fuente de agua. De todas maneras, aquellas mujeres que deseen cumplir con esta mitzvah, con esta costumbre, perdón, pueden hacerlo y tienen permitido acudir para hacer el tashlich. Al ser que es una costumbre, aquí no implica el recitado de una verajá o no recitado de una verajá, simplemente son versículos, ¿sí? Que se recitan, entonces ahí no hay problema, aunque quiera ir, aunque no esté obligada a ello, puede ir y participar del tashlich. Hablando de costumbre, entonces entramos en la otra gran costumbre que es de Rosh Hashanah, que es justamente todo lo que son los simanim, los alimentos que comemos en la noche de Rosh Hashanah, también es una costumbre y por lo tanto todo el mundo la suele cumplir y suele comer el dátil, la selga, el puerro, la manzana con miel, el ajenjolí o el hinojo para desear buenos auguros para el año que comienza. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora, si alguien quiere
abrir con otra pregunta y si no, seguimos. Ok, seguimos entonces. Hay algo importante este año. Nosotros dentro de una semana, si Dios quiere, estaremos entrando en Rosh Hashanah. Miércoles por la noche será la primera noche de Rosh Hashanah. Jueves, primer día de Rosh Hashanah. Jueves por la noche, segundo día de Rosh Hashanah. Viernes, segundo día de Rosh Hashanah. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Cuando termina el segundo día de Rosh Hashanah, termina inmediatamente cuando entramos en Shabbat. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar una sucesión de 3 días en los cuales estamos como en Shabbat. La diferencia entre Yom Tov y Shabbat, ¿cuál es? Que en Yom Tov, en los días festivos, a diferencia del Shabbat, está permitido cocinar si yo lo hago a partir de un fuego que ya existía antes. Paso el fuego de una vela, por ejemplo, a la hornalla. O tengo unas placas eléctricas que están programadas y se encienden a una cierta hora y puedo poner sobre ellos alimentos para cocinar. Muy bien. La cuestión ¿cuál es? Aquello que se permitió en Yom Tov de cocinar o de preparar para comer es únicamente para el propio día de Yom Tov. Yo no puedo preparar del primer día de Yom Tov, del primer día de la fiesta para el segundo día de la fiesta. Esto es un tema un poco delicado, porque tenemos la costumbre de que cuando llega la tarde del primer día, ponemos a calentar la cena de esa noche. Y eso podría resultar un problema, porque estamos preparando el primer día para el segundo día de la fiesta. Soluciones. Hay varias soluciones. O esperar a que realmente salgan las estrellas y que comience el segundo día, o lo pongo a calentar y de eso que puse a calentar, como para decir, he puesto a calentar para ahora. Y después se quedó sobre el fuego y eso ya no es, lo puse para el segundo día. ¿A dónde vamos a llegar? Vamos a llegar a entender que tenemos un problema. Y voy a dar una solución, no os preocupéis. ¿Cuál es el problema? El problema es que si yo tengo jueves, viernes y luego tengo Shabbat, ¿cuándo voy a preparar el Shabbat? ¿Cuándo voy a preparar la comida de Shabbat? ¿Cuándo voy a poner los alimentos sobre la plata? Etcétera. Entonces, para eso existe una herramienta dentro de la halajá que se llama el Eruv Tavshilin. Eruv Tavshilin quiere decir es el Eruv de los guisos. Entonces, ¿qué se hace? Antes de la entrada de Yom Tov, antes de que comience la fiesta, se coge y se cocina un alimento, normalmente un huevo, porque es un alimento que puede durar varios días cocinado, y se aparta un matzot o pan, o también algo que sea mesonot, y se coge sobre ello y se dice la verajá del Eruv, diciendo, con este Eruv que yo estoy haciendo, voy a permitirme cocinar del día de Yom Tov para el día de Shabbat, y el día de la fiesta para el día de Shabbat, y el rabino de la ciudad dice, para mí y para todos los habitantes de esta ciudad, y aquella persona que por algún motivo no hizo Eruv se puede apoyar sobre el Eruv que hace el rabino en la ciudad. Ahora, ¿por qué es importante este Eruv? Bien, porque si no, yo, aunque haya cocinado antes de la fiesta, digamos que la semana que viene me voy a pasar todos los días de la semana, domingo, lunes y martes, y miércoles cocinando, preparando. Sí, voy a hacer esto para el miércoles por la noche, para el jueves, para tal, y digo, y esto para Shabbat. Perfecto, está muy bien. No estamos obligados a cocinar en Yom Tov para Shabbat. Pero, ¿cuál es el problema? Que cuando llega el viernes por la tarde y yo quiero poner esas cosas que cociné para Shabbat sobre la plata, entonces no puedo hacerlo si no hay un eruv hecho, porque estoy preparando y estoy calentando del día de Yom Tov para el día siguiente, que es el día de Shabbat. Por eso es importante que hagamos este eruv. Otra de las cosas que son importantes a tener en cuenta es el hecho de tener una llama preexistente. Es decir, el miércoles por la noche, antes de encender las velas de Yom Tov, hay que recordar de coger una vela de las que son gruesas y que duran 48 o 72 horas, cogerla y encenderla antes de las velas de Yom Tov y dejarla a un lado. Bien, esa vela, ¿para qué me va a servir? Bueno, en primer lugar, para poder encender el fuego en caso de que yo quiera cocinar durante Yom Tov con gas, ¿no? No todo el mundo enciende con gas. Ok, yo no enciendo con gas, no voy a utilizar, ya tengo todo cocinado. ¿Necesito encender esta vela? Sí necesito encender esta vela. ¿Por qué?
porque tenemos la obligación, particularmente las mujeres, tanto la primera noche de Yom Tov como la segunda noche de Yom Tov, de encender las velas y decir la verajá, Asher Kideshanu B'mitzvotav V'tzivanu Leadlik Neshel Yom Tov. Sí, que nos recomendaste encender las velas del Yom Tov. Ahora, ¿cómo enciendo la segunda noche las velas de Yom Tov si no tengo un fuego preexistente? Ah, ahí está. Cojo la vela de 48 o 72 horas que tenía a un lado, pongo la cerilla en ella y de ahí enciendo las velas del Yom Tov. Bien, lo mismo va a ocurrir el viernes por la tarde para poder encender las velas de Shabbat. Yo necesito tener ese fuego ya existente para poder pasarlo y encender las velas de Shabbat. No puedo encender una cerilla directamente y con esa cerilla encender la vela de Yom Tov. Muy bien, hemos hablado. No sé si hay preguntas y si no, sigo. No hay preguntas. Ok. Otro asunto con el cual nos vamos a confrontar. Aquellas personas que efectivamente cocinan durante Yom Tov, basándose en esto, de que pueden pasar el fuego de un fuego existente para encender el gas, es que todo aquello que se permitió en Yom Tov de encender fuego es solamente el hecho de encender, pero no se permitió apagar. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, tenemos varias soluciones. ¿Sí? La idea siempre es traer soluciones. La primera solución es, que es una solución un poco complicada y que no sé si funciona muy bien, es coger y sobre ese gas, ese fuego que está encendido, poner una olla con agua a rebosar. Yo puedo prepararme un té, por ejemplo, ¿verdad? En Yom Tov. Pues voy a poner a calentar agua. Voy a poner a calentar agua hasta que entre en ebullición. Y cuando entre en ebullición, el agua va a rebosar fuera de la olla y ese agua que va a rebosar fuera va a salpicar el fuego encendido y lo va a apagar. Y una vez que no haya llama, yo puedo cerrar el gas. Bien. Segunda solución, en Israel, particularmente en Israel, digo, no sé si en otros lugares también es así, las hornallas vienen con un sensor de seguridad para verificar que el gas no está saliendo sin que haya llama. Entonces ese sensor se identifica fácilmente junto a la salida en la hornalla, junto a donde está la llama. Se puede tapar con una cuchara, por ejemplo, el sensor para que no tenga la sensación de que está funcionando el fuego y entonces automáticamente corta el gas y se apaga la llama. Y luego se puede cerrar la llave del gas. Esto es para quien cocina con gas. Bueno, no todo el mundo cocina con gas, ¿verdad? En Yom Tov. Hay quien no cocina del todo, pero sí calienta y no calienta necesariamente en la plata. Por ejemplo, nosotros lo que hacíamos es siempre tener una hornalla eléctrica que esté enchufada con un reloj de Shabbat. Entonces yo puedo poner esa hornalla, programarla para que se encienda el jueves a las 12 del mediodía y que se apague el jueves a las 6 de la tarde. No sé si voy a cocinar mucho. Bien. Entonces, ¿qué? Cuando llega el momento de la programación, se enciende el reloj, la hornalla se pone en funcionamiento. Ah, pero está muy flojo el fuego, quiero subir la intensidad de la hornalla eléctrica. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Pero al igual que con el fuego, yo no puedo ir en el sentido contrario y apagarlo, tampoco puedo bajar la intensidad de esa hornalla hasta que directamente se haya cortado la electricidad que pasa por ella. Bien, cuando el reloj apague la hornalla, entonces ya puedo coger y bajar la temperatura. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Si hay alguna pregunta más, podemos responder y si no, vamos a dar un pequeño cierre a todo esto que hemos dicho hoy. Ok, entonces vamos a resumir lo que hemos dicho. Hemos hablado. Sí, el que quiera preguntar es suficiente con que abra el micrófono, no hay ningún problema y escuchamos. Hoy hemos hablado, ¿sí?, de la obligación del toque del shofar, de escuchar el sonido del shofar. Dijimos que las mujeres están exentas de escuchar el shofar, pero que si quieren hacerlo, pueden hacerlo, y que muchas mujeres se acostumbran a escucharlo
fuera del horario de la tefilá, en un toque especial para mujeres que se puede organizar en la sinagoga. Bien, eso particularmente en Israel, en otros lugares del mundo no sé si se llega a hacer y si hay posibilidad de ello. Los niños, dijimos que los niños que llegaron a la edad de jinuj, es decir, que entienden lo que es el sonido del shofar y los sonidos que hay en el shofar, los tres tipos de sonidos, y que van a saber estar, los niños que llegaron a jinuj se les lleva a la sinagoga. Los que no llegaron a jinuj, pero son capaces de estar en silencio y no distraer a los que están escuchando el shofar, también los que son muy pequeños que no van, y que van a estar distrayendo, y van a estar haciendo ruido, es preferible que no se los lleve a la sinagoga. Hablamos del tashlich. El tashlich, dijimos, es una costumbre y por lo tanto, tanto hombres como mujeres que quieran pueden hacer ese tashlich, al igual que la costumbre de los simanim, del seder de la noche de Rosh Hashanah. Y después estuvimos hablando de la importancia este año de hacer el eruv. El eruv tafshilin es lo que nos va a permitir preparar comida del viernes para el Shabbat, y nos va a permitir encender las velas de Shabbat, y nos va a permitir poner la comida sobre la plata en Shabbat. Cuando llegamos a las fiestas, hay un mensaje muy importante que hay que dirigir a las mujeres en particular. ¿Por qué? Porque normalmente la mujer en la casa pasa mucho tiempo, invierte mucho tiempo y mucho esfuerzo en preparar la casa para la fiesta, en preparar la comida para todo el mundo, en hacer que todo esté al gusto de todos. Y eso que ella se implica en ello, y todo ese esfuerzo que ella pone en ello, y todo ese amor que ella pone en ello, es lo que va a influir en cómo esa comida y esa preparación y ese ambiente de fiesta que tanto añoramos cuando van llegando las fiestas, se pueda vivir en la casa. Pero para que realmente la fiesta sea completa y realmente ese ambiente de fiesta sea un ambiente positivo, es necesario que la mujer también llegue descansada a la noche de Rosh Hashanah. Bien, es decir, coger y hacer un esfuerzo sobrehumano, pero después llegar a la noche a la mesa y estar totalmente agotada y no poder disfrutar de la comida en familia, con los invitados, etcétera, es como se dice en el Halajá o en el Talmud, dice Yatzá Sejaró Befsedo. Es decir, aquello que ganó salió con lo que perdió. Perdió más de lo que ganó. ¿Por qué? Porque no va a poder disfrutar de todo aquello por lo cual se esforzó. Así que mi mensaje, mi consejo para todas ustedes, ¿sí? Las mujeres del pueblo de Israel, las jóvenes del pueblo de Israel, es que Bezrat Hashem podáis imbuir de todo ese amor que ponéis a todas vuestras preparaciones para Rosh Hashanah, que podáis traer esa paz al hogar, que también tengáis el mérito de inscribir, de ser inscritas y de ayudar a vuestros esposos y a vuestros hijos a ser inscritos en el libro de la vida. Y sobre todo, que eso llegue porque habéis tenido una buena preparación y habéis dedicado tiempo también a prepararos vosotras para ello. Cuando uno tira todo el rato, ¿sí? Pensando en los demás, en los demás, en los demás, pero no toma tiempo para uno mismo, al final hay algo que falla, ¿sí? Y entonces se pierde el gusto de lo que se está haciendo. Entonces, por favor, tomad tiempo para vosotras, ¿sí? No digáis a vuestro marido que lo he dicho yo, pero normalmente dicen los jajamim que cuando llega el día de Yom Tov, el marido tiene la obligación de comprarle un regalo a su esposa, una joya, un vestido, algo nuevo, para que también sientas alegría del Yom Tov. Pero si os preguntan, no digáis que ha sido de mi parte, ¿eh? Decid que lo habéis escuchado de otro. Y Bezrat Hashem, que tengamos todos que Tibaba Hatima Tová, dentro de una semana estaremos entrando en Rosh Hashanah. Muchas gracias y Bezrat Hashem, nos seguiremos encontrando en alguna otra iniciativa del Midrash de Farad, si Dios quiere, y Shana Tová Mevorejet. Muchas gracias, Rav Yosef. Yo, aunque era para mujeres, yo también escuché algo y creo que también me ha sido útil también, tanto para dárselo a mi mujer como para yo participar en los preparativos y todas las alajot que hay para Rosh Hashanah. Muchas gracias.
Gracias, gracias. Un saludo. Hasta luego.